La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro, es decir, que esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de animales. Una de las funciones de los lóbulos frontales en la corteza cerebral es participar en la conducta, la personalidad, la memoria, la experiencia afectiva y la conciencia del yo. Otra de ellas es recibir proyecciones de áreas sensoriales de nivel superior y de estructuras límbicas que envían proyección a otras regiones como la corteza prefrontal. Hablamos sobre los tipos de corteza cerebral. Se pueden diferenciar tres clases diferentes de la corteza cerebral. La arquicorteza, evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos que son los responsables de la supervivencia. La paleocorteza la encontramos entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. La isocorteza o neocorteza es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Las capas de la corteza cerebral, como se menciona anteriormente, la corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal, conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. Entre ellas tenemos la capa molecular, la capa granular externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna, la capa piramidal interna o capa ganglionar y la capa multiforme o polimórfica. Las partes del cerebro. El encéfalo humano ha sido descrito como el sistema más complejo del universo, conocido y no sin razón. Está compuesto por un entramado de glía, neuronas y vías nerviosas. Es la parte más importante del sistema nervioso central, pero su intrincada estructura y funcionamiento no significa que no podamos hacer una clasificación de las principales partes del cerebro. Una manera de clasificar por encima las diferentes partes del cerebro puede ser atendiendo a las distintas formaciones que se van formando dentro de la cabeza de un embrión humano. Son un total de 3 estructuras: el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Las partes del cerebro adulto. Yendo más al detalle, podemos pararnos a ver los distintos componentes del encéfalo en los seres humanos completamente desarrollados. Es en este conjunto de órganos donde encontramos todas aquellas partes del cerebro que definen el modo de funcionamiento de nuestra mente. Aquí veremos en primer lugar las partes del cerebro que se generan a partir del prosencéfalo, para luego pasar a las zonas del mesencéfalo y el romboencéfalo en este orden. En la parte del cerebro está el telencéfalo y el diencéfalo. En el tronco encefálico está el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Y en la parte del cerebelo está el cerebelo. El telencéfalo. El telencéfalo es la parte del cerebro que es más fácil de ver a simple vista, y ya que ocupa la mayor parte de la superficie del encéfalo. Sus componentes son la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico. Diencéfalo. El diencéfalo es la segunda gran estructura que forma el prosencéfalo y está situado justo debajo del telencéfalo, en las profundidades del sistema nervioso central. El tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo o tallo cerebral es la parte del encéfalo que está más directamente conectada con la médula espinal y también se encarga de realizar las tareas básicas del mantenimiento de las funciones vitales como respiración involuntaria o el ritmo cardíaco. Está formado por las partes que evolucionan a partir del mesencéfalo y el romboencéfalo. Sus partes son las siguientes: el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo. Cerebelo.
Junto al bulbo raquídeo y la protuberancia, el cerebelo es la tercera gran estructura que evolucionan a partir del romboencéfalo. Además, el cerebelo y la protuberancia forman parte de una región llamada metencéfalo. Es frecuente referirse a las neuronas como las unidades básicas que unidas forman el sistema nervioso y el cerebro que está incluido en este. Pero lo cierto es que no existe solo una clase de estas microscópicas estructuras, existen muchos tipos de neuronas con diferentes formas y funciones. Estructura de la neurona. Cuando pensamos en el cerebro, nos suele venir a la mente la imagen de las neuronas, pero no todas las neuronas son iguales, pues existen distintos tipos. Ahora bien, por lo general su estructura está compuesta de las siguientes partes: soma, dendritas y axón. Tipos de neuronas. Según la transmisión del impulso nervioso, existen dos tipos de neuronas: neurona presináptica y neurona postsináptica. Según su función, se clasifican de esta manera: neuronas sensoriales, neuronas motoras e interneuronas. Según la dirección del impulso nervioso, pueden ser de dos tipos: neuronas aferentes y neuronas eferentes. Según el tipo de sinapsis, aquí encontramos tres tipos de neuronas: neuronas excitatorias, neuronas inhibitorias y neuronas moduladoras. Según el neurotransmisor, dependiendo del neurotransmisor que liberen las neuronas reciben el siguiente nombre: neuronas serotoninérgicas, neuronas dopaminérgicas, neuronas GABAérgicas, neuronas glutamatérgicas, neuronas colinérgicas, neuronas noradrenérgicas, neuronas vasopresinérgicas y neuronas oxitocinérgicas. Según su morfología externa. Según la cantidad de prolongaciones que tengan las neuronas, estas se clasifican en neuronas unipolares o pseudounipolares, neuronas bipolares y neuronas multipolares. Otros tipos de neuronas. Según la ubicación de las neuronas y según su forma, se clasifican en neuronas espejo, neuronas piramidales, neuronas de Purkinje, neuronas retinianas, neuronas olfativas y neuronas en cesta o canasta.